al viceministro, al funcionario de la Superintendencia de Industria y Comercio, debo decir que este debate convocado para un tema específico, que es el de los costos de los insumos agropecuarios, más concretamente de los fertilizantes, ha sido muy bien planteado por las senadoras citantes, la senadora Nora y la senadora Marixa, con cifras que inclusive nosotros desde luego traíamos, pero que ya ellas han abordado gran parte o la mayoría de estas cifras. Sin embargo, en estos debates, cuando se habla del sector agropecuario, bien lo decía el senador Robledo, este tal vez es uno de los sectores, diría yo, el sector que más diagnosticado está sobrediagnosticado. Estudios y más estudios, y nos aterra que se sigan, ministro, contratando estudios, porque vemos con preocupación en el proyecto de presupuesto para el sector que hay cuantiosos recursos para nuevos estudios, cuando este sector, repito, está sobrediagnosticado. Por otro lado, el actual gobierno nos quiere vender o le quiere vender al país que el pacto agrario es la solución definitiva a todos los problemas del sector. Casi que nos dice que el sector comienza con el pacto agrario y va a terminar con el pacto agrario. Aquí se ha dicho, muchos problemas se han esbozado, se han planteado, paralelos al sector que lo afectan directamente. La senadora Nora hablaba de la inseguridad, de la red terciaria, de la infraestructura en general. Y estamos completamente de acuerdo. Uno de los factores que incide más en los precios de los insumos, en los precios de los fertilizantes, sin duda, es el transporte, los fletes. Pero donde no hay unas vías adecuadas, se incrementa con mayor razón ese costo. Y son esas las vías terciarias, senadora Nora. Siempre que nosotros, digo nosotros, en el Centro Democrático hacemos una crítica, el gobierno responde, por lo menos lo hacía su antecesor, señor ministro, que era que habían encontrado muchos problemas que venían del gobierno anterior. Yo no quisiera volver a escuchar eso, porque es que ya van 4 años. Y en gracia de discusión digamos que había muchos problemas. ¿Qué ha pasado en estos 4 años? Que no los han solucionado. Y entonces este tema de la inseguridad que sigue creciendo, se sigue agravando. Quiero contarles una cosa, señor ministro, un ejemplo nomás de los ganaderos del Caquetá. Hasta hace muy poco, la FARC le cobraba acá al ganadero 10.000 pesos por cabeza de ganado. Ahora subieron la tarifa a 20 pesos. Y ese es un problema de inseguridad muy grave. Y quiero hacer una denuncia aquí también, en mi departamento, a un agricultor que por miedo, con toda razón, no me denuncia un oficial del Gaula, a quien acudió, porque lo están extorsionando, y acude, y este oficial le respondió: negocie con ellos, es lo mejor. Y esto es una partecita del grave problema que está ocurriendo en el sector. Sobre las vías terciarias, senadora Nora, entre 2005 y 2010, el gobierno estableció unos recursos, dependiendo de la categoría del municipio, unos recursos fijos para que los municipios atendieran las vías terciarias. Eso ocurrió hasta 2010. Este gobierno desmontó ese programa. Si bien no era la solución a este problema de las vías terciarias, por lo menos había un alivio en ellas, y los mismos alcaldes, todos los alcaldes, porque no importaba el origen político del alcalde, sino que en todos los municipios esto estaba funcionando. No entiendo nunca por qué este gobierno suspendió ese programa.
La senadora Maritza habla de los costos de producción, que diría yo es el tema central aquí, de los fletes, que decíamos efectivamente los fletes han encarecido o son un factor que incide demasiado en los costos de los insumos, de los fertilizantes y de la investigación que ella ha venido reclamando. Y aquí el senador Milton advertía sobre la reforma tributaria, y esta advertencia hay que hacerla porque esto va a agravar, ministro, la situación del sector. La reforma tributaria de hace año y medio, se ha dicho hasta la saciedad, afectó directamente a la clase media. Ahí está el sector agropecuario. Y si volvemos a caer sobre el mismo sector con otra reforma que nos viene anunciando el gobierno, más grave va a ser la situación. Ya los debates posteriores, si usted está aquí dentro de 1 o 2 años, van a ser peores en cuanto a la crisis del sector. Y lo otro es lo del 4 por mil, que ya hay la decisión de que el 4 por mil sea un impuesto permanente. El gobierno en campaña habló que era el 2% de ese 4, dos puntos para el sector agropecuario. Inicialmente dijo que los otros para salud, posteriormente dijo que educación. Hoy está diciendo el ministro de Hacienda prácticamente que queden de libre destinación, porque el gobierno no se ha puesto de acuerdo para la utilización o el destino de estos recursos. Y a mí me da el temor de que ese 4 por mil vaya a parar al hueco fiscal de los 12.6 billones que hablan. Algunos dicen que llega a 15 billones. Y no es, como lo manifestaba aquí el senador Milton, que es que este gobierno ha invertido mucho en lo social, en otras cosas. No, este gobierno ha derrochado más de 2 billones de pesos en publicidad. Ahí hacen parte de esos 12 billones de el hueco fiscal. Y entonces el temor es que estos recursos se vayan a cubrir, a tapar ese hueco, y en el sector agropecuario, señor ministro, usted hoy que es el encargado de defenderlo y de defender el presupuesto del sector, nos dejen mirando para otro lado con el famoso 4 por mil, porque si se va a adoptar como medida transitoria, como impuesto transitorio, que se defina y que sea la promesa de campaña del presidente Juan Manuel Santos, que se cumpla en el sentido que 2 puntos vayan para el sector agropecuario. Y así tendremos para financiar muchas cosas del sector. Pero si lo van a dejar de libre destinación, ya sabemos qué va a pasar con esos recursos. Entonces, la situación del sector es grave, es de crisis, pero no vemos nosotros que se vislumbre o que se comience a vislumbrar una solución. ¿Por qué hacemos la crítica, ministro? Porque es que sus antecesores hablaban de muchas cifras, pero la ejecución no se veía. Y ese es un problema. Usted aquí nos advirtió que usted es un ejecutor, esperamos que sí, y el sector lo está esperando, que usted se convierta en el ejecutor del sector, porque hasta hoy es muy bonito hablar de lo que viene, de lo que está presupuestado, 5.1 billones, pero si no se ejecutan, pues volvemos al mismo llano, y la crisis se sigue agravando. Es que parece que a este gobierno no le ha preocupado la crisis del sector agropecuario. Esperamos que lleguen las soluciones. Mira, aquí se mencionaba tal vez por el senador Mora, el decreto 1988 de hace un año se expidió, destinado, o mejor, encaminado a la libertad regulada de los insumos. Resulta que los resultados de ese decreto no son buenos. Y ese fue uno de los puntos que pactó el gobierno en los paros agropecuarios de hace un año, año y medio. Ese decreto, ministro, no funcionó. Por lo menos así lo dicen los informes que dice el propio gobierno en las respuestas que dan para este debate, que hay 52 empresas a octubre de 2013 que no reportaron
no entregaron la información. Yo pregunto hoy a la superintendencia, y sería bueno que hoy no lo dijeran aquí, ¿ha habido sanciones? ¿Por qué no han cumplido? Y ahora, ¿cuántas son las empresas que tienen que reportar? Tampoco no lo han dicho. Sin embargo, el gobierno expidió un nuevo decreto. Después del 1988 vino el decreto 625 de este año, ampliando el plazo. Es decir, 4 meses después, y el gobierno nos dice que todavía están estudiando los resultados o los informes que estas empresas, los reportes que estas empresas habrían dado. Pero yo pienso que el gobierno debe tomar una medida ejemplarizante y son las sanciones. La superintendencia tiene cómo hacerlo, tiene los instrumentos, tiene las herramientas para hacerlo. Entonces esperamos para que se cumpla uno de esos puntos, porque bien lo decía aquí el senador Robledo, estoy totalmente de acuerdo, porque estamos en permanente diálogo con las directivas de las dignidades del sector agropecuario, y los acuerdos no se han cumplido, los acuerdos que se firmaron. Están a la expectativa hoy, ministro, y antes de iniciar la sesión conversamos sobre ese tema de las deudas. Aquí abro un paréntesis, que se está aplicando la nueva ley, ¿qué tal? Le quiero decir, me reportan de mi departamento del Huila, que pareciera que el Banco Agrario está más preocupado en que los campesinos le paguen los honorarios a los abogados que tienen estos procesos, que en otra cosa distinta. Porque lo primero que le dicen cuando se acercan a las oficinas del Banco Agrario es, vaya y arregle con el abogado. Entonces, ¿en qué está ese tema de la compra de cartera? Eso hay que mirarlo. Aquí nos dijo el presidente del banco en la sesión pasada que estaban suspendidos los cobros jurídicos. Mentiras, se siguen ejecutando, siguen adelante con eso. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Aquí hay un mensaje contradictorio. Se les dice, la compra de cartera, pero entiéndase con el abogado. Lo del alivio de las intenciones del gobierno para bajar los costos de los insumos. El gobierno anunció de quitarle los aranceles a unos productos, entiendo que fueron 23 productos. Desde el año 90, ministro, se vienen eliminando aranceles para determinados productos. Recuerdo que en el 2008 fueron 79 productos, entre ellos la urea y el cloruro de potasio que traían, que tenían ese gravamen. Entonces, eso ha sido una cadena de eliminemos aranceles, pero que no ha dado con el punto, no ha llegado a la solución del problema. Entonces, miremos otras cosas. Y yo le quiero decir, aquí alguien hablaba, no sé si el senador Mora o el senador Milton, de que se le facilite a los comercializadores la importación directa. Quiero poner un ejemplo acá. Eso ya se está haciendo en algunas partes y ha funcionado. Me imagino que otras cooperativas de caficultores, me lo complementará o me corregirá el senador Robledo, lo han hecho. La cooperativa de caficultores Codocentral, que tiene sede en mi pueblo, en Garzón, está importando directamente fertilizantes. El resultado es bueno, no es lo ideal. Han logrado entre un 10 y un 12% de reducción de los precios a sus afiliados. Entonces, aquí entiende uno que hay una situación de voluntad política. Si esa cooperativa, allá en Garzón, Huila, ha logrado importar directamente y bajar un 10-12%, yo pienso que el gobierno debe pensar en que esto sea una política nacional y que todos estos comercializadores hagan lo mismo. Y vamos a encontrar soluciones. Este es un comienzo para que haya algunas soluciones.
obviamente no voy a repetir las cifras que aquí muy bien nos exponía la senadora Maritza, pero miren, en los tres productos principales, que es la urea, el cloruro, el potasio tal vez, el promedio de los tres en el año 2006 era de 693.000 pesos la tonelada. Ese mismo, el promedio en el año 2012 era de 1.103.000. Y según las proyecciones que hace el Banco Mundial, para el 2015 no son halagadoras las cifras. Entonces, hay que mirar en dónde está el problema. Lo decía y repito el senador Boledo, el diagnóstico está. Busquemos, o mejor, ejecutemos las soluciones. Nosotros, ministro, usted de luego lo sabe, aquí voy a darle una cifra que es importante, en la cual los fletes definitivamente influyen mucho. Mira, el bulto de urea, yo sigo hablando de mi pueblo. Hace una semana estaba en Garzón en 49.500, en Florencia, Caquetá en 68, está a 2 horas, 68.000 pesos. Entonces ahí hay un problema, además del transporte, también de regulación, que el gobierno debe, y aquí se reclamaba, debe comenzar a pararle bolas. Nosotros radicamos un proyecto que usted en la sesión pasada dijo con cierto dejo, que si se aprobaban estos proyectos prácticamente había que cerrar el Ministerio de Agricultura. Pienso que no. El proyecto de los insumos, lamentablemente, ¿qué plantea? Un subsidio. Ojalá no existieran los subsidios, pero a eso nos ha llevado la situación. Este proyecto, ministro, que tiene 2 artículos, plantea simplemente un 50% de subsidio. Lo planteamos a los fertilizantes, lo queríamos ampliar a todos los insumos del sector, pero los fertilizantes están golpeando más al productor. Allí le apuntamos, ¿cuánto vale? Aproximadamente 600.000 millones. Cuando nosotros aquí hablamos de 5.1 billones, que si hablamos de los 2 puntos del 4 por mil, pues vamos a tener recursos, y aquí hay una herramienta para que podamos, por lo menos mientras se restablecen las políticas, podamos aliviar este tema de los fertilizantes. Entonces, ministro, ahora hay otros recursos, con los recursos que se están aplicando al sector cafetero. El complemento, el incentivo mejor para cuando el costo baja de los 700.000 pesos. Acá tengo un informe que nos indica que, pues por fortuna, en los últimos, aunque no es bueno el precio, pero en los últimos meses se ha sostenido por encima de los 700.000 pesos, ha llegado a 800, en fin, ojalá superar el 1.000.000 de pesos, con muy pocos días en los cuales se baja de allí, pero esos recursos que quedan allí, que son recursos de los cuales dispone el gobierno, o mejor tiene que disponer, porque hay un compromiso que en el momento que se baje de 700.000, tiene que aplicarse el complemento para el productor. Esos recursos, mientras no se estén utilizando, o mejor, cuando no se utilizan, los estamos necesitando en otras áreas del sector. Yo pienso que este ministerio debe tener, ministro, los ojos del gobierno puestos en materia presupuestal, porque ningún otro sector le contribuye a lo que viene pregonando el presidente Santos de la paz, porque ese es otro tema que difícilmente podemos creer en la paz que se está por lo menos negociando en La Habana, cuando el sector agropecuario sigue profundizando su crisis. Ahí están, y creo que en estos días se vuelven a reunir con usted los directivos de las dignidades para decir lo mismo, que el tema de la deuda sigue igual, que el tema de los costos de los insumos sigue subiendo, los costos de producción no bajan.
Entonces, ministro, yo pienso que usted, que es una voz autorizada dentro del gobierno, que tiene peso específico dentro del gobierno, debe exigir que los recursos del sector agropecuario se respeten. Porque una cosa es que se aprueban en el presupuesto y otra cosa es que después no se puedan ejecutar porque se lo llevan para otro lado. Ojo con eso, ministro, y yo reitero, los 2 puntos del 4 por mil son de acá, del sector agropecuario. Porque uno oye a la ministra de Educación diciendo que le falta muchísimo y que este gobierno es el de la, ¿cómo es? Son 3, que se me olvidan, senadora Daira, y la educación es el tercero. Entonces, por ahí se van a ir los recursos para otro lado y el sector, senador, no va a continuar igual en materia de recursos. En materia de recursos. Señor presidente, lo demás eran cifras que ya se dijeron aquí. Dios quiera que el ministro ahora nos dé algunas noticias alentadoras para este tema de los fertilizantes, de los insumos en general, que encarecen de qué manera los costos de producción de nuestros productores del sector agropecuario. Muchas gracias.